Muy buenas tardes para todos. Desde USIM queremos expresar nuestra postura en relación a los cursos dictados por USIM Capacita. En la mayoría de las oportunidades, la temática que brindamos tiene que ver con motivar al emprendedor y animarlo en los momentos que atravesamos. A través de estas capacitaciones ofrecemos herramientas que sirvan de apoyo, ayudan a hacer eficiente la tarea o permitan realizar otro enfoque de su actividad para un mejor desempeño. Esto no significa que desconozcamos la tremenda realidad que atraviesan la gran mayoría de las empresas, muchas con facturación mínima y otras sin registrar ningún tipo de actividad. La economía de nuestro país y también la mundial atraviesan una realidad sumamente difícil que en diversos comunicados desde hace meses transmitimos a la opinión pública. Pero como organización que ya cumplió 100 años, nos vemos con la responsabilidad de tener una mirada positiva del futuro y trabajar firmemente por ello, y apoyar también a quienes lo pasan mal. Esta coyuntura también pasará y las instituciones quedan. Ojalá que la gran mayoría de las empresas mendocinas puedan atravesarlas. También ahí contarán con USIM para defenderlas y apoyarlas. Reitero la bienvenida para todos, muy buenas tardes. Las indicaciones a tener en cuenta: cámaras y micrófonos apagados mientras los docentes hablan, asistencias a través del chat privado o USIM Capacita con el DNI y el correo electrónico. La grabación de este webinar estará disponible en el canal de YouTube Unión Comercial e Industrial de Mendoza. Luego de la charla dispondrán de 10 minutitos para hacer las consultas al docente. Le doy la bienvenida al licenciado, disculpen, Cristian Ortega Duro. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Muchas gracias por la convocatoria. Bien. Ok. Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de analítica de datos. Y previo a comenzar con el tema, quería pasarles un video que tiene que ver con lo que es Industria 4.0, en el cual vamos a ver varios conceptos que están muy relacionados con analítica y con los temas que vamos a seguir desarrollando. Bien. El concepto Industria 4.0 corresponde a una nueva manera de organizar los medios de producción. El objetivo es la puesta en marcha de fábricas inteligentes capaces de una mayor adaptabilidad a las necesidades y a los procesos productivos, asignando los recursos de forma eficiente, dando paso a la industria 4.0. Fundamentos de la industria 4.0. Creación de sistemas de producción inteligentes que consisten en la unión de las tecnologías con las etapas de un proceso productivo, aumentando así toda la productividad. El análisis de los datos consiste en el seguimiento y análisis de datos en tiempo real, garantizando de esta forma asertividad en la toma de decisiones. La realidad virtual. Si bien la simulación ya es una realidad, ahora se propone el monitoreo remoto en base a la simulación para evitar fallos en nuestros equipos de fabricación. Descentralización en la toma de decisiones. Los sistemas en forma automatizada toman decisiones basadas en el análisis de datos
y algoritmos específicos, haciendo que la decisión sea mucho más segura y precisa. Módulos. El sistema se divide en módulos y la fabricación se ajusta a los recursos de cada uno de esos módulos, optimizando de esta manera los recursos que se les asignaron. Pilares esenciales de la industria 4.0. Análisis y simulación de datos. En la industria 4.0, los datos se analizan en tiempo real, permitiendo a los operadores optimizar la configuración de los equipos para los productos en una línea de producción virtual antes de hacerlo en una línea de producción real. Robótica. Los robots en la industria 4.0 adquieren otras habilidades para trabajar sin un supervisor humano y pueden automatizar distintos tipos de tareas, reduciendo costos y aumentando así la producción. Internet de las cosas. En la industria de bienes y servicios, el Internet de las cosas representa diferentes tecnologías interconectadas entre sí, incrementando de esta forma el crecimiento digital. Computación en la nube. Este modelo tecnológico permite sostener el desarrollo de la industria 4.0, usando aplicaciones y datos más allá del límite de los servidores de nuestra empresa. Fabricación aditiva, que también nosotros la conocemos como impresión en 3D. Realidad aumentada. La realidad aumentada es compatible con muchas aplicaciones y servicios en campos como la medicina, la construcción, la arquitectura y la educación, entre otros campos. Bienvenidos a la industria 4.0. Bien. Bueno, con ese video podemos apreciar todo lo que compone lo que es Industria 4.0 y obviamente analítica de datos forma parte de ella. Pero la analítica de datos la podemos utilizar en múltiples negocios de distintos tamaños con múltiples campos. Nosotros lo que tenemos que saber es que la analítica de datos es un proceso que nos va a permitir explorar y analizar todos aquellos datos que tengamos a nuestra disposición con el objetivo de que podamos obtener conocimiento y tomar decisiones basadas en ese conocimiento. Es decir, vamos a recopilar y procesar todos los datos que podamos y de esa forma, una vez que los procesamos y generamos conocimiento, también generamos valor para nuestro negocio. Bien. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué puedo llegar a hacer con la analítica de datos? ¿O qué podemos hacer? Una de las cosas que podemos hacer es generar nuevos modelos de negocios o no solamente generar nuevos modelos de negocios, sino sobre nuestro modelo de negocios, complementar una nueva estrategia. Entonces, eso nos va a permitir la analítica de datos. Además, nos va a permitir conocer a nuestros clientes mucho mejor y poder desarrollar todo tipo de acciones que tiendan a la fidelización de esos clientes. ¿Por qué? Porque al conocer los clientes
vamos a poder saber lo que ellos quieren o predecir cuál va a ser su hábito de consumo, y en virtud de esa predicción vamos a poder desarrollar acciones para adelantarnos a lo que ellos quieren. Entonces, de esta manera vamos a lograr una fidelización más profunda. La analítica de negocios también permite integrar datos que son de fuente externa. Bien, acá nos vamos a detener un poquito para explicarlo mejor. Nuestro negocio, cualquier tipo de negocio que sea, genera datos y genera información. Es decir, nuestro negocio tiene un sistema de información. Esos datos que nosotros estamos creando son datos que los consideramos de fuente interna porque están siendo creados o generados por nuestro negocio. Un ejemplo de ello sería el registro de las ventas que llevamos. O sea, cada vez que anotamos en forma manual o en forma sistemática en una aplicación, en un programa, cuáles son las ventas que hacemos o repasamos las ventas del mes, estamos generando información con datos internos producidos por el desarrollo de nuestro negocio. Ahora bien, si el día de mañana decidimos usar una red social para publicitar algún tipo de producto o servicio y generar un canal de comunicación con nuestros clientes, es muy probable que en esa red social tengamos un feedback de esos clientes. Esos feedback van a ser datos y son considerados de fuente externa y pueden sumarse a nuestro proceso analítico. Y otra cosa que podemos hacer es la segmentación de nuestras operaciones del negocio. La analítica de datos nos va a permitir segmentar de una forma más inteligente cada una de las operaciones que desarrolla nuestro negocio. Bien. Entonces, lo que tenemos que saber que hoy día la analítica de datos nos va a dar la posibilidad de utilizar esos datos y que con esos datos nosotros generemos conocimiento para poder lograr aquellas acciones que necesitamos en virtud de los objetivos que nos hemos planteado de nuestro negocio. Y todo eso hoy día, ¿sí?, lo podemos hacer gracias a la conectividad que existe. ¿Por qué este dato? Porque la analítica de negocios no es algo nuevo. La analítica de datos no es algo nuevo. La analítica de datos se viene realizando desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de hacer analítica de datos en el año 2020 contra analítica de datos en el año 1970, por ejemplo? Que hoy día, gracias a Dios, tenemos a nuestra disposición conexión a Internet, tenemos dispositivos, puede ser un teléfono, una tablet o una computadora, una notebook, tan potente que nos permite trabajar, o sea, son muy potentes los equipos que tenemos y que a veces no nos damos cuenta, comparado a lo que era una computadora en el año 1970, en el 1980, tal vez el tamaño de esa máquina era de todo un edificio y no era tan fácil compartir datos y mucho menos información. Entonces, no es que la analítica de datos sea algo nuevo, sino que ha habido un auge en virtud de la tecnología que tenemos a disposición. Por eso, una cosa es decirlo, pero otra cosa es poder visualizarlo, de cuál es realmente el impacto de la conectividad existente. Ahora les voy a mostrar otro video que ustedes van a poder apreciar
ese impacto de conectividad. Hoy estamos más conectados a través de las redes sociales, de los servicios en la nube y de nuestros dispositivos móviles. El mundo es una red gigante y a cada segundo compartimos datos, aprendemos y tomamos decisiones. Todos somos parte de un mundo conectado. Ahí se encuentran nuestros clientes. Ellos esperan respuestas rápidas y un servicio personalizado. Nuestro negocio tiene que escuchar siempre a los clientes, anticipándose a lo que necesitan y emprendiendo acciones para adaptarse rápidamente. Necesitamos analizar los datos de nuestros clientes para poder tomar decisiones de negocio y poder ofrecerles a nuestros clientes exactamente lo que quieren, cuándo lo quieren y de la forma que lo quieren para que ellos tengan una experiencia muy especial. Si nuestro negocio pudiera trabajar totalmente conectado, entonces nuestro negocio estaría intercambiando ideas con personas de todo el mundo, escuchando a sus empleados, escuchando a sus clientes y a sus socios, detectando nuevas oportunidades de negocios y logrando cambios, tomando decisiones que tienen mucho valor. Cuando trabajamos conectados, podemos hacer crecer a nuestro negocio, podemos entender mejor a nuestros clientes, fabricar mejores productos y desarrollar mejores servicios. Ese es el poder de estar totalmente conectado. Ya es tiempo de conectarnos a todo. Bien. La analítica de datos, entonces, la vamos a poder lograr a través de un proceso analítico que tiene 5 etapas. La primera etapa tiene que ver con entender el problema. Esto no significa que exista un problema. Nosotros decimos a entender el problema cuando queremos lograr un objetivo. Por ejemplo, si el objetivo es aumentar las ventas, entonces el problema es cómo aumento las ventas. Eso es lo que nosotros nos referimos cuando decimos entender el problema. Una vez que definimos cuál es el problema que queremos entender, entonces pasamos a lo que es la siguiente etapa, ¿sí? Que es la colección de datos, o sea, ¿cuáles son los datos que voy a utilizar para poder entender ese problema? Estos datos, obviamente, que van a ser tanto de fuente interna como de fuente externa a nuestro negocio. Una vez que ya poseemos o creemos poseer esa colección de datos, vamos a ir a la tercera etapa que habla de la limpieza de datos. Esta etapa, si bien es una de las etapas más importantes, porque lo que se garantiza con esta etapa, o lo que se quiere garantizar, es agregar calidad a los datos, que nuestros datos sean o tengan la mejor calidad posible para poder aplicarla a mi proceso analítico y que los resultados sean los mejores de ese proceso. Entonces, en la limpieza de datos van a haber una serie de acciones que ya las vamos a detallar. Y una vez que yo creo que mis datos tienen la calidad que necesito, vamos a la cuarta etapa, que es el análisis de datos en sí. Acá es donde nosotros vamos a trabajar sobre los datos para llegar a la etapa de resultados, que es la interpretación de ese análisis de datos que hicimos. Ahora bien, este resultado al que llegamos, lo que nos va a permitir es entender mejor el problema. Por eso hablamos de un proceso sistémico. ¿Por qué?
porque si entendemos mejor el problema y estamos en la etapa 1, entonces vamos a tener otra colección de datos, a lo cual vamos a tener que limpiar, analizarlos y vamos a volver a generar resultados. Entonces, si este proceso sistémico se va repitiendo, nuestro análisis de datos cada vez va a ser más preciso. Por eso nosotros hablamos de un proceso analítico en forma sistémica. Bien. Entonces, nosotros dijimos en la primera etapa entender el problema, que significa entender la problemática de nuestro negocio en virtud a los objetivos que nos hemos planteado para nuestro negocio, y que esos objetivos llevaron a que nosotros armáramos una planificación para alcanzarlos y obtener un lucro de esa planificación. Es decir, que obtengamos ganancias. Bien, entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos que se pueden adaptar, digamos, a lo que es esta etapa número 1? Aumentar las ventas, como dijimos recién. Bueno, ¿cómo vamos a aumentar las ventas? ¿De qué forma? ¿Qué datos voy a tener que, ya me tengo que estar imaginando qué datos necesito para resolver este problema de que yo quiero aumentar las ventas? O incrementar clientes, o sea, en base a los clientes que ya tengo, conseguir nuevos clientes, o los clientes que ya tengo que no los deje de tener. O también podría ser un ejemplo, desarrollar nuevos productos y nuevos servicios. Siempre que esos nuevos productos y nuevos servicios que quiero desarrollar formen parte también del objetivo principal que yo me puse para mi negocio. Y también tengo que saber que los objetivos que nos hemos propuesto también pueden ser repensados, puedo tener nuevos objetivos. Una vez que ya entendemos el problema, pasamos a la etapa 2, que es la colección de estos datos, es tomar los datos de las distintas fuentes, ¿sí? Y esos datos pueden ser, como dijimos, tanto de origen interno a nuestro proceso, como puede ser el registro de las compras y las ventas, o de origen externo. Pero lo que tenemos que hacer es que esa colección de datos que vamos a utilizar nos tiene que generar, o nos tendría que generar la información que esté basada en las prioridades de nuestro negocio. Porque si nosotros tenemos otro tipo de datos que no tienen nada que ver con lo que es nuestro negocio, entonces el análisis va a estar como, digamos, no va a ser un buen análisis, va a estar con datos que son sucios o de mala calidad. Por eso en esta etapa de colección de datos veo los orígenes de los datos, dónde se encuentran los datos, si los tengo procesados, si no los tengo procesados, cómo hago para poder procesarlos y tengo que distinguir de qué tipo de fuente es. Por ejemplo, otro ejemplo que detallamos acá es la interacción con los clientes. La interacción que yo tengo con los clientes es un gran generador de datos. Y si yo voy a utilizar redes sociales o esos canales de comunicación también, porque hay muchas herramientas que están integradas y que me permiten hacerme de esos datos. Ese es otro tema que después podemos ahondar un poco más, pero también la colección de datos va a estar de la mano en virtud de qué herramientas utilicemos, ¿sí? Una vez que yo ya tengo los datos, necesitamos limpiarlos. Limpiarlo es remover de toda esa colección de datos aquellos datos que entendemos que no nos sirven. Por ejemplo, datos que sean redundantes, datos que tengamos en blanco, o datos que están bien, pero que en este momento no los voy a usar.
algún ejemplo de la limpieza de datos es justamente evitar que yo tenga datos en blanco, porque eso no me genera ningún tipo de información, por lo menos para este tipo de análisis, ¿sí? Después voy a aclarar ese punto. Otro ejemplo sería actualizar los datos que tengo de nuestros clientes, porque si yo llevo un registro de mis clientes, supongamos que ese registro lo tengo, o que de alguna forma lo generé, y que me sirve para armar un nuevo modelo de negocio, si yo tengo el teléfono que no es de mi cliente o una dirección de domicilio que no es la correcta, ese dato no me sirve para mi proceso ni para tratar de dar la solución al problema que quiero hacer, que en este caso podría ser el incremento de las ventas. Si yo no tengo la actualización de mi cliente, nunca le voy a poder hacer llegar ningún tipo de propuesta porque no son los datos correctos. Y la duplicación de datos tiene que ver a que si yo en un conjunto de datos tengo muchos datos duplicados, se me va a alterar el resultado, ¿sí? Ahora, yo hice una pequeña distinción, y esto, bueno, cabe la aclaración, que siempre todo el proceso analítico de datos está basado, el que vamos a llevar a cabo, al objetivo que nos planteamos. Si nuestro objetivo, sí, es incrementar las ventas, ese objetivo va a demandar cierta limpieza de datos y depende de los datos que voy a tener. Ahora, si mi objetivo es detectar fraude y tal vez un dato en blanco no sea bueno eliminarlo, es otro objetivo y en un proceso analítico hasta puede llegar a ser evidencia. Entonces, tenemos que tener muy presente cuál es el objetivo que nos estamos planteando, porque el proceso analítico va a demandar estas etapas y la limpieza de datos es una de las etapas en donde nos tenemos que detener con más tiempo, nos tenemos que llevarle, es la etapa que más tiempo nos va a llevar, porque estamos asegurando gran calidad de nuestros datos. Así que bueno, siempre va a estar atado el objetivo que nos planteemos con nuestro proceso de limpieza. Eso lo quería aclarar, me parecía oportuno aclarárselo para que nos quede mejor el concepto. Una vez que ya se hizo la limpieza de todo el conjunto de datos, estamos ya en nuestra etapa de análisis de datos propiamente dicha. En esta etapa es en donde nosotros hacemos todo, y lo podemos hacer de tres formas. Yo les voy a mencionar las tres. Una es técnicas de minería de datos, ¿sí? Herramientas de inteligencia de negocios o generación de un modelo predictivo. Bueno, son tres formas y hay muchas más de hacer análisis de datos. Esto va a tener que ver también con que depende de los conocimientos que tengamos o depende de la profundidad que le queramos dar a nuestro proceso analítico, es si vamos a usar unas u otras. Lo recomendable es que no se elija por una, sino que se traten de utilizar todas a la vez. Es lo mejor para poder generar un análisis más completo. Algunos ejemplos que podemos tener de un proceso de análisis de datos justamente es, por decir un ejemplo, los pedidos que hacen los clientes. Si yo tengo un registro de los pedidos que hacen los clientes y me baso en ese conjunto de datos, yo podría hasta generar un modelo predictivo que me permita saber con anticipación qué es lo que el cliente me va a pedir, ¿sí? ¿Qué me va a pedir en el futuro? Y ese modelo predictivo cada vez va a mejorar su predicción en virtud de los datos que se va alimentando el modelo.
Por eso dijimos que el proceso era sistémico, porque siempre íbamos incorporando datos. Entonces, si las predicciones que me está haciendo sobre mis clientes son cada vez mejores, me van a permitir tomar acciones para poder hacerle frente a esa predicción y yo prepararme como negocio, porque yo ya voy a saber que al mes siguiente me van a entrar ciertos pedidos de ciertos clientes, que es muy probable que me vayan a entrar. Entonces, puedo generar acciones para cubrir esa demanda del cliente y dejarlo satisfecho y no perderlo. También puedo hacer un análisis de datos si los datos que yo tengo son de cuáles son los productos que tienen mayor rotación o qué es lo que me pide el cliente, ¿sí? Pero de qué forma, en qué momento, qué día, a qué hora. O sea, hay muchas variables que podemos incorporar a nuestro análisis de datos. Bien. Y por último, la quinta etapa es la etapa de resultados, en donde nosotros vamos a interpretar el resultado que se obtuvo, ¿sí?, de la etapa analítica de datos, y en esta interpretación lo que vamos a lograr ver son los patrones ocultos que hay en los datos, ¿sí? Y esos patrones ocultos nos van a permitir generar decisiones estratégicas de negocios. ¿Cómo podemos nosotros en esta etapa interpretar estos resultados? Y se pueden hacer de muchas formas. Algunos ejemplos de ellas son la generación de gráficos, pero no en forma estática, sino aquellos gráficos dinámicos, en donde se van alimentando de datos que son día a día, y me están permitiendo visualizar cuál es el estado de mi negocio en virtud de los indicadores que estoy seleccionando o en virtud de la colección de datos que yo quise analizar. Y también puedo utilizar otro tipo de interpretación de resultados, que es la generación de escenarios para hacer modelos justamente predictivos. Entonces, para la analítica, ¿qué herramientas nosotros podemos utilizar? ¿Sí? Tenemos múltiples herramientas para utilizar en analítica de datos y también herramientas que son de acceso gratuito, que cualquiera puede acceder, y herramientas en donde hay que pagar una licencia, ¿sí? Una de las herramientas que es un lenguaje de programación es Python, y este lenguaje lo que nos va a permitir es obtener datos, limpiarlos a los datos, procesarlos, trabajarlos, aplicarles algoritmos y poder visualizar. Todo eso nos permite hacer este lenguaje de programación sobre cualquier programa que lo soporte. Otro lenguaje de programación es R, y la aplicación en donde se trabaja es RStudio, y hace exactamente lo mismo que Python con una salvedad, y acá sí voy a dar una opinión personal, es que RStudio es más conocido en el ámbito de análisis de datos estadísticos, o sea, cuando uno quiere hacer estadística inteligente. Entonces la pregunta siempre es, bueno, ¿cuál es mejor? Si quiero utilizar un lenguaje, ¿es mejor que utilice Python para analítica de datos o es mejor que utilice R? La verdad, y esta sí es una opinión personal, yo no creo que uno sea mejor que otro. Te puede gustar uno más que otro como herramienta, ¿sí? Pero la realidad es que lo ideal sería la utilización de los dos y que fueran complementarios. De hecho, en algunos foros de ciencia de datos hay muchos profesionales que justamente están pidiendo eso, que una aplicación se pueda interactuar
con los dos lenguajes a la vez, que sería lo ideal. Así que no es que uno sea mejor que el otro, sino que es cuestión de gustos en lo que es análisis de datos, cómo voy a trabajar esos datos, y lo ideal sería que la analítica que vamos a hacer sea complementaria si vamos a utilizar un lenguaje. Pero si no utilizamos un lenguaje y utilizamos aplicaciones, porque hay muchas aplicaciones, acá nombramos 4, pero hay un montón de aplicaciones en la cual se trabaja en forma visual, no escribiendo código, sino moviendo objetos, y no necesitas saber programación. Estas herramientas, algunas son gratuitas y otras no lo son. Por ejemplo, tenemos una de las herramientas de IBM, la de Cognos Analytics. Cognos Analytics lo que hace es tomar los datos, procesarlos y mostrártelo en forma visual. Pero este es uno de los servicios de IBM que se puede complementar con todos los servicios de IBM. O sea, lo puedo complementar con Watson, lo puedo complementar con cualquiera de los servicios. ¿Tenés una versión gratuita? Sí, por un tiempo. Pero esta es una herramienta que no es de las gratuitas, digamos. Después tenés otras conocidas como Microsoft Power BI para inteligencia de negocios, y con el cual podemos hacer analítica de datos, y se integra con los productos de Microsoft, se integra con Excel, pero también puede tomar datos de cualquier tipo de fuente, como habíamos dicho recién, fuentes que sean de origen interno o externo. Se pueden conectar con cualquiera. Otra herramienta de Microsoft es esta Dynamics 365, y también tenemos SAS como programa estadístico. Obviamente que no pusimos, pero por ejemplo, si una micropyme quiere empezar a trabajar con datos, procesarlas y visualizarla, toda la información, podría usar una herramienta que es totalmente gratuita, que puede acceder con su cuenta de Google, que es Google Data Studio. Google Data Studio es una aplicación que no tendrá todas las opciones que pueda llegar a tener Cognos o Power BI, pero es una herramienta gratuita. Entonces uno con la cuenta particular puede utilizar todo el paquete de Google, todo el paquete ofimático, procesar información en las planillas de cálculo de Google, dejarlas listas para levantarla con Google Data Studio y generar informes dinámicos. Pero Google Data Studio también toma información de muchas fuentes. Así que bueno, eso es algo para que ustedes sepan. Ahora, las aplicaciones en la analítica de datos son muchísimas. Una vez que ya las empezamos a utilizar, en lo que es ventas, nos va a permitir conocer a nuestro cliente. O sea que si realmente queremos incrementar las ventas, está muy bueno conocer cuáles son sus necesidades y sus hábitos de conducta en la compra, para poder predecirle a nuestro cliente alguna recomendación de algún producto y aumentar de esa forma nuestras ventas. Ejemplos, ahí hay una frase que dice sustitución de producto ofrecido, y la verdad que un amigo me dio el mejor ejemplo de un almacén de barrio. El licenciado Héctor Sosa, charlando de esta temática, me dio un ejemplo justamente de un almacén tan pequeñito como un almacén de barrio. Y el ejemplo era de que la dueña del almacén compraba un montón de lo que es parte del pollo para vender, para revender, pechuga y distintas partes. Y había partes que no las vendía, hasta que tuvo la idea de prepararla
milanesas de pollo con esas partes que no lograba vender, y se dio cuenta que cuando hacía la milanesa vendía todo su producto. Cuando no lo hacía, ese producto todavía quedaba. Entonces, esos son datos que en ese caso se pueden procesar y predecir en el sentido de decir, bueno, ¿cuándo vendo más milanesa? ¿A principio de mes, a fin de mes, a mediado de mes? ¿A quién le vendo más? Pero ella se dio cuenta de esa forma, de que cuando hacía las milanesas ya no le quedaban pechugas y vendía todo en los primeros días del mes. Entonces, esa es una forma de entender las necesidades de nuestro cliente y sus hábitos de consumo para hacer una sustitución de los productos que le estamos ofreciendo y poder incrementar nuestras ventas. También es importante con la analítica y el proceso el procesamiento de los datos, tener en cuenta otras variables como pueden ser los días y horas de consumo. Bueno, esta es una de las aplicaciones. Tenemos un montón de aplicaciones de analítica. Otra de las aplicaciones que se está viendo mucho es en los cuidados médicos. ¿Por qué? Porque la analítica de datos le va a permitir a los profesionales de la medicina opciones de tratamiento y diagnósticos más personalizados y, si se quiere, en base a un soporte de inteligencia. Cuando decimos inteligencia es porque la analítica de datos está muy relacionada a procesos de inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de esto? Que le va a permitir segmentar a sus pacientes en virtud de sus problemáticas que tengan cada uno, y también les puede llegar a permitir detectar patrones de comportamiento que tengan los pacientes de los médicos en relación a cómo están afrontando, por ejemplo, un tratamiento. La medicina tiene muchísimas posibilidades y oportunidades con lo que es analítica de datos. En la fabricación, y uno de lo que mejor podemos visualizar es la optimización de costos y cómo podemos resolver esas complejas cadenas de valor que tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque con los datos que vamos incorporando de nuestro proceso productivo podemos hacer un análisis, un mejor análisis de costos, y ese análisis también lo podemos elaborar para cada una de las fases de elaboración de nuestro producto o de nuestro servicio. Y otra de las aplicaciones de la analítica de datos, insisto, hay un montón, es en las entidades financieras, ¿sí? ¿Por qué? Porque las entidades financieras contienen muchísimos datos y con esos datos pueden armar unas decisiones financieras mucho más fuertes, más sólidas. Acá sí podemos hacer análisis de fraudes crediticios, análisis de productos financieros, cuáles son los que prefieren nuestros clientes, qué productos financieros tienen mayor preferencia. Pero la analítica de datos en realidad la podemos utilizar para todo. Si bien hemos elegido algunas aristas para poder mostrar cuáles son las aplicaciones que tiene, la realidad es que se puede utilizar para todo, porque hay herramientas de todo tipo, de todo acceso, y que se pueden adaptar a cualquier tipo de negocio, a cualquier tamaño de negocio y complejidad de negocio. Porque en realidad lo que necesitamos para trabajar son datos. Y es eso solamente. Entonces, teniendo los datos, vos podés hacer lo que quieras. Por eso,
hay una nueva corriente y está bueno saberlo porque no es parte de esta charla, pero sí está bueno comentarlo. Por ejemplo, otra aplicación de analítica de datos puede ser en el Estado, en una administración tributaria. Las administraciones tributarias de cada país son los organismos públicos que más datos tienen de las personas. Entonces, lo que podrían hacer con analítica de datos es terrible. Por eso se está desarrollando todo un movimiento que va de la mano a la analítica de datos y al avance de la inteligencia artificial, que tiene que ver con la ética de los datos, ¿sí? Para que no sean vulnerados derechos de las personas en virtud de automatizar procesos de datos. Entonces, hay que tener cuidado también qué hacemos con los datos y de qué forma hacemos con los datos y tener en cuenta la ética de los datos. Bien. Este que vamos a ver, este video va a tratar de sintetizar un poco lo que es el proceso de analítica de datos y las aplicaciones, ¿sí? Si bien es una empresa grande, esto no tiene nada que ver, nosotros podemos aplicarlo a cualquier tipo de empresa. Yo lo voy a ir deteniendo para hacerles algunos comentarios. Acá lo que estamos visualizando es un gimnasio en donde se hace spinning y que tienen un modelo de bicicleta. La idea de todo el video que ustedes van a ir viendo es renovar este gimnasio, estas bicicletas, tal vez para tener más bicicletas o más modernas. Y acá se va a utilizar para todo ese proceso de renovación de estas bicicletas. Ustedes vean que son bicicletas viejitas que se ven con cadena y disco que se frena. Ese disco del que se va frenando con una cinta. Toda la tecnología que está a disposición de justamente el problema, que el problema es renovar este conjunto de bicicletas. Bien. Actualmente un negocio exitoso es aquel que analiza los datos, lo que permite anticiparse y responder a las necesidades de los clientes en tiempo real. El análisis de todo tipo de datos permite identificar y conseguir nuevas oportunidades, conectando los departamentos de nuestro negocio, segmentando nuestras operaciones y generando decisiones más acertadas, adelantándonos a las nuevas tendencias del mercado. El análisis de datos proporciona la capacidad de innovación para lanzar nuevos productos y servicios al mercado, desarrollando relaciones con nuestros clientes, generando... Ahí me quería detener un ratito, ya estamos por terminar, pero les quería mostrar eso en realidad virtual, y lo que está haciendo el cliente está visualizando en el espacio generado virtual de su negocio cuántas bicicletas de ese modelo podría tener. Y eso lo está haciendo con un modelo de realidad virtual. Nuevos modelos de negocios en cualquier momento y lugar. Con los datos y las herramientas adecuadas. Una vez que se dio cuenta cuántas bicicletas le podía comprar, se generó la orden de pedido. Y esa orden de pedido disparó un montón de datos, ¿sí? Que algunos van a ir a parar al responsable del depósito para que ubique las partes que se necesitan para construir esa bicicleta y una vez construida poderla despachar. Todos los detalles de nuestros negocios están optimizados y en control. Podemos
tener una visión global del negocio como también del inventario y se pueden fabricar y enviar los productos en tiempo y forma. Los negocios están en constante cambio. Fíjense en esta pantalla que acá están los datos de nuestros clientes y lo que se va a hacer acá, en otro proceso analítico, es ver de qué forma le hacemos llegar el producto que quiere comprar más rápido, pero no solamente para satisfacer a nuestro cliente, sino también para que demande menores costos de logística. Adaptándose a los requerimientos de nuestros clientes. Por lo tanto, el análisis de datos nos permitirá adaptar nuestro modelo de negocios a lo que desean nuestros clientes. Bueno, con todo lo que hemos podido contarles, más los videos que hemos visto, podemos concluir que la analítica de datos entonces nos va a generar ventajas comparativas hacia nuestros competidores. Y eso se basa en hacer una correcta analítica de datos. Así que eso era todo lo que quería mostrarles para que ustedes supieran lo que podemos hacer con analítica de datos, cuáles son las herramientas y estoy atento a cualquier consulta que tengan. Perfecto, Cristian. Hay un par de consultas en el chat. Permíteme leértelas. Daniel puso, ¿no es Júpiter mejor que R por sus bibliotecas científicas? No, en realidad Jupyter es una aplicación que utiliza R o utiliza Python. Pero sí es real que todos los componentes, todos los módulos que utiliza esa aplicación para hacer analítica de datos tiene base científica porque hay toda una comunidad detrás que está manteniendo esos dos lenguajes, el lenguaje Python y R. Entonces, eso sí es real. Pero Jupyter en realidad es el programa que vamos a utilizar o nuestra interfaz para poder desarrollar código en Python y código en R. ¿Hay alguna otra? Sí, Pablo Gatel dice, los entornos de desarrollo IDE actualmente contemplan el uso de múltiples lenguajes de programación, al igual con lo que sucede entre Assembler y C en todas sus variantes. Nos permiten llegar a los mismos resultados, siendo la máxima diferencia la cantidad de recursos que utiliza uno y otro para la misma tarea. Esto es lo que define básicamente la elección entre un lenguaje y otro. Una vez compilado y ejecutado el programa, veremos en la práctica si se justifican los gastos en el soporte que se encarga de correr estos firmwares. ¿Y cuál sería la consulta? No entendí. Es un aporte, creo. Ah, ok, sí. Sí, es correcto lo que comenta. Yo en realidad el lenguaje que manejo es Python y R, pero conozco de aplicaciones de inteligencia de negocios que utilizan múltiples lenguajes y es real lo que está aportando. Fernando Ruiz pregunta qué recomendaciones para capacitaciones en estas áreas para dar un giro laboral. Fernando Ruiz. Sí. Yo creo que, esto yo lo digo como contador, yo soy contador público. Ciencia de datos tiene muchas aristas, entonces capacitarse en la temática de ciencia de datos
no solamente las aristas que tiene, sino los perfiles. Vos podés tener un perfil de analista de datos en virtud a tu capacitación previa. Por ejemplo, yo como contador tengo ya una capacitación previa como contador, y si ya lo traslado a ciencia de datos, y bueno, voy a tener un perfil que puede ser analista, por lo que a mí me guste, y dedicarme a las finanzas o dedicarme a la detección de fraude. O sea que como salida laboral sí es muy recomendable hacer mucha capacitación en ciencia de datos, porque hay muchos perfiles. Después tenés el perfil del científico de datos, después tenés el perfil el que va a querer interpretar los resultados, ¿sí? O sea, el que va a armar las visualizaciones. Eh, Así que no, es muy importante capacitarse en lo que es ciencia de datos. Muchísimas gracias. Matías Hernández consulta, ¿cuál es la actualidad de Mendoza con la aplicación de estas tecnologías? Y uno a veces cree que estas tecnologías están muy lejos, y en Mendoza hay muchos ejemplos de que no es así. No solamente analítica de datos, sino también blockchain, que está relacionada a inteligencia artificial, y uno piensa, eso es lejos y está en otro lado. No. Eh, INSA, por ejemplo, tiene un equipo especializado dentro de INSA que se dedica a desarrollos de inteligencia artificial, y está utilizando todo lo que vimos para aplicarlo a los conceptos de Industria 4.0, y lo tenemos en INSA. Otro ejemplo de lo que es analítica de datos para aplicarlo a blockchain, hay una bodega, que les voy a pasar el dato para que ustedes visualicen la página, que lo que ha hecho es generar tokens, o sea, criptodivisas, en virtud a la cosecha futura que va a tener. Y todo eso también lo trabaja con el análisis del perfil de sus clientes. Y eso está acá en Luján. Entonces, no tenemos todo esto muy lejos. La realidad es que lo que estamos viviendo de pandemia y COVID ha acelerado los procesos de digitalización, y una vez que nosotros salgamos post pandemia, hay muchos procesos que van a quedar instaurados. Entonces, lo que es capacitación en ciencia de datos y profundización en este tipo de herramientas aplicada a los negocios va a ser muy necesario. Bien, también consultó cómo una persona se puede formar en analista de datos, si hay certificaciones válidas en Mendoza o Argentina. Sí, sí, hay distintos niveles de capacitación en Mendoza y en Argentina también. Hay universidades que ya están ofreciendo productos de posgrado, y te certifica la universidad, y también se están abriendo carreras tanto a nivel local como a nivel otra provincia. En Buenos Aires, en la UBA, tenemos muchas capacitaciones de este estilo, carreras de posgrado, carreras de grado que se van a abrir con esta temática. Acá en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo también, y en otras universidades privadas también se están capacitando con herramientas. O sea que sí, hay hay certificaciones a nivel provincial y a nivel nacional. Bien, la última pregunta de Gustavo. ¿Qué sector o empresa local se sabe que está usando esto y de qué manera para tener un ejemplo? Y INSA, por ejemplo, es el que dijimos recién, es el sector, bueno, todos conocen lo que es la empresa INSA, y en
una oportunidad en donde se debatían temas de inteligencia artificial en el ámbito de la Universidad Nacional de Cuyo. Ahí pudimos conocer todo lo que ellos están haciendo, y la verdad que es impresionante. Ellos están trabajando con muchos procesos de inteligencia artificial. Procesos que tienen que ver con reparación preventiva de equipos en virtud del análisis de datos de cómo están trabajando sus equipos en la línea de producción, también clasificación de imágenes, o sea, muchos temas aplicados a lo que es la fabricación dentro de IMSA, y tienen un equipo especializado. Tienen gente que es de Buenos Aires, y bueno, yo los conozco a ellos por esas charlas que dieron. Bien, Juan José hizo una consulta. ¿La interpretación de los datos se puede establecer estrategias dentro de una empresa para saber recopilar datos a la vez que analizarlos de forma estadística en la gerencia o gobernanza? ¿La interpretación de los datos se puede establecer? Sí. A ver, ahí tenemos por si interpreto la pregunta de Juan José Llanos, ¿sí? Tenemos todo un tema, porque la ciencia de datos lo que quiere hacer es interpretar el dato, pero no necesariamente los analiza en forma, no hace un análisis estadístico previo, o sea, analiza el dato puro. No necesariamente tiene que ser cumplir con los supuestos estadísticos, o sea, decir si la muestra del dato es la correcta o si cumple con los supuestos, sea normalidad, independencia, homoceasticidad, algunos supuestos que son básicos y que te van a dar garantía sobre los datos que estás trabajando. Bueno, en realidad no, la ciencia de datos va a tomar los datos, ¿sí? Esos datos los va a procesar, analizar, ahí vas a utilizar diferentes algoritmos que son procedimientos matemáticos, y la idea es que el conocimiento y la detección de los patrones de esos datos te orienten para la toma de decisión. Y a veces se podría automatizar esa decisión. Yo no sé si con lo que le estoy comentando pude satisfacer la consulta de Juan José. Pero debería ser una estrategia de interpretación de los datos, y debería hacerse con herramientas de inteligencia de negocios. Bien, Ahí perfecto. Si alguien quiere habilitar el micrófono para hacer alguna otra consulta. Estoy leyendo lo de Pablo Gatell. Bien. Uh-huh. Sí, es muy correcto lo que ha puesto Pablo, es así. Bien. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. La verdad que particularmente no tenía mucha idea de qué se trataba, y ha sido bastante interesante la charla, la exposición, la explicación demasiado buena, muy clara. Así que felicitaciones, muchísimas gracias, un tema bastante amplio y muy bueno. Bueno, me alegro, y para mí fue un placer participar de este ciclo de webinar, y estamos para lo que necesiten. Y muchísimas gracias por la convocatoria. Perfecto, ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos por estar. Les recuerdo que la grabación de este webinar se encuentra disponible, yo creo que mañana o ya directamente la semana que viene, en el canal de YouTube, Unión Comercial Industrial de Mendoza. Y bueno, seguimos con más webinars de Industrias 4.0 los martes y los jueves. No duden en consultar al correo electrónico o al WhatsApp
de USIM. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes.